Muy buenas tardes con todos y todas las presentes. Qué gusto poderlos tener nuevamente en otro webinar que hemos preparado desde Poliestudios para ustedes. Esta vez nos acompaña nuestro querido José Caiza. Él nos va a hablar acerca de un tema muy importante que dentro de la educación virtual es una preocupación, porque en la presencialidad uno puede tener ciertas pautas que nos van dando elementos para nosotros poder detectar algo tan fundamental como la violencia. Es por esto que nosotros hemos visto importante crear este webinar, al que lo hemos denominado Violencia en entornos de educación virtual. Como docentes, somos quienes tenemos la responsabilidad de velar por los intereses y también por la seguridad de nuestros estudiantes. Y por esto es que nosotros queremos brindarles algunas herramientas que ustedes pueden utilizar para poder detectar de forma temprana este tipo de violencia. Entonces, vamos a tratar en 4 encuentros virtuales, como lo hemos venido trabajando a lo largo de todos los webinars. José nos va a hablar nos va a hablar acerca del enfoque de tipologías de violencia en entornos virtuales. El día lunes vamos a trabajar con los protocolos y rutas de actuación en torno a la violencia sexual y la violencia institucional. El miércoles trabajaremos los protocolos y rutas de actuación sobre violencia intrafamiliar y violencia entre la comunidad educativa. Y cerrando con broche de oro, veremos una revisión de fichas y anexos, base para una educación virtual efectiva. Es un gusto poder tenerlos a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. José es uno de nuestros mejores tutores, experto en estos temas de psicología. No se olviden que al finalizar este webinar, ustedes pueden acceder a una certificación académica por 40 horas, la misma que pueden utilizar para sus ascensos profesionales, concurso de méritos y oposición del Ministerio de Educación y sobre todo para su crecimiento personal y social. Para acceder a esta certificación, pueden hacerlo a través del depósito de $20 en la cuenta corriente Produbanco número 0200-523-5711 a nombre de Formación Continua Poliestudios for Polinet S.A. El número de RUC 179-274-174-2001. Es muy importante que no olviden nuestra metodología de trabajo. En primer lugar, debes escribir una recomendación en la fanpage de Formación Continua Poliestudios. Aquí también deberás escribir 3 comentarios durante la videoconferencia. Estos comentarios deben resumir lo que José nos va a ir impartiendo el día de hoy y los días posteriores a este. Y además nosotros vamos a valorar estos comentarios como asistencia de cada uno de ustedes. Lo más importante que les pedimos siempre, compartir este webinar con un grupo de amigos y ayudarnos a que esta comunidad virtual sea más grande para poder así llegar a más lugares del Ecuador y poder compartir el conocimiento con cada uno de los docentes que se encuentran ejerciendo esta hermosa profesión. Vamos a darle paso entonces a José. José, ¿puedes por favor prender tu micrófono, para que podamos dar inicio a esta maravillosa capacitación? Bienvenido. Muchas gracias por la presentación. Bienvenidos todos los que están aquí presentes. Como manifestó, el día de hoy vamos a tratar y revisar lo que es el manual de protocolos y ruta de actuación que está actualmente vigente en el sistema educativo, ya que al nosotros encontrarnos en la virtualidad, esto no es que no esté sucediendo, entonces tenemos que estar preparados para nosotros tener y actuar de la mejor manera cuando nosotros podamos o nos encontremos en situaciones de violencia. Entonces, como ya manifestó este gran tema, esta ruta de protocolos está dividida en 4 secciones donde se abordará todos los temas y
va a ser de gran ayuda para todos y más que nada para nuestros estudiantes. Entonces, vamos a comenzar con los enfoques. Esta ruta de actuación básicamente está contado en 7 enfoques: el enfoque de derecho, el enfoque de género, el enfoque intergeneracional, el enfoque intercultural, el enfoque inclusivo, el enfoque pedagógico y el enfoque restaurativo. Entonces, esta base de los enfoques es de donde se sacó y cómo está dirigido esta ruta de protocolos y este manual. Entonces, el enfoque de derecho básicamente reconoce a todas las personas que tienen libre derecho de ejercer, y lo que el Estado garantiza es el goce o ejercicio de derechos. Esto quiere decir que nadie les puede privar de sus derechos por ninguna, por ningún tipo, si es que tiene ningún tipo de género, orientación sexual, condición de movilidad. Estos no son factores para que ninguna persona pierda o sea vulnerado algún derecho. Entonces, todas las personas tenemos derechos, sin importar nuestro estado ni nuestra condición. El enfoque de género. Principalmente el enfoque de género viene dado por el principio de igualdad y no discriminación. ¿Qué quiere decir eso? Que todos somos iguales, tanto hombres como mujeres, y no debe haber ninguna discriminación. Por lo general, nuestro país y nuestro sistema es una sociedad súper machista, entonces se le discrimina o tiene gran discriminación las mujeres. Entonces eso es lo que trata de borrar. Igual trata de la igualdad de oportunidades. Tanto los hombres como las mujeres tenemos las mismas oportunidades para adquirir cualquier cargo, para tener la educación y sobre todo una educación de calidad. Y con esto trata de contrarrestar las relaciones de poder. Esto no quiere decir que porque si es que es hombre tiene más poder que las mujeres, o porque si es que es mujer tiene más poder que los hombres, sino que todos somos iguales. No tiene que haber discriminación ni del uno, ni del un lado, ni del otro lado. Eso es muy importante para nosotros tomar en cuenta. Este es nuestro segundo enfoque. El enfoque intergeneracional. Como nosotros sabemos, el sistema educativo no es que solo se viene dando a personas, a niños, sino también están personas más adultas que por A o B circunstancias no han podido terminar su ciclo escolar. Entonces reconoce a todas las personas y a todas las etapas. Esto quiere decir niñez, adolescencia, juventud, adultez y vejez, si es que fuera el caso. Entonces, lo más importante de este enfoque dice que tenemos que escuchar todos los criterios y todas las necesidades, porque no todos tienen las mismas necesidades. Entonces, al basarnos nosotros en nuestro trato, en los intereses y en nuestras metodologías, tenemos que tomar en cuenta también este enfoque, que todos tienen derecho de opinar y ser escuchados. El enfoque intercultural hace un llamado que nuestro Estado es plurinacional e intercultural. Aquí resalta las diferentes formas de entender el mundo, cómo se relaciona cada persona, cada cultura con la naturaleza o con el mundo. Aquí también están lo que es los pueblos y nacionalidades. Cada cual tiene su lengua, sus costumbres, sus códigos e identidades. Y también aquí es muy importante presentar las situaciones de movilidad humana. Esto quiere decir a estudiantes que no son de aquí, que no, o por A o B motivo están en esta movilidad humana, ellos también tienen el derecho de estudiar, y garantiza la educación integral e inclusiva sin ninguna discriminación. El enfoque inclusivo como gran análisis tiene que analizar las diferencias individuales y la riqueza a la diversidad. No está hablando que porque no somos iguales, nosotros le vemos como una barrera. Más bien esto le ve como una riqueza para nosotros ir comprendiendo estas diversidades y
ser mejor como sociedad, como institución y como personas. Dentro de estas individualidades se menciona a la discapacidad, a la movilidad humana, a la diversidad sexual, a la diversidad etnias y culturas, entre otros. Entonces, todos estos rescata el valor de la diferencia a la igualdad. El enfoque pedagógico. Básicamente nos está mencionando en este enfoque que nosotros tenemos que educar para la vida. ¿Qué es educar para la vida? El aprendizaje significativo que se lleva con esto, con una visión integral, que no solo crezca en conocimientos, sino que crezca en valores, en su forma de actuar, en respetar al prójimo, al respetarse al mismo y respetar al medio ambiente. Y el enfoque restaurativo, que básicamente es con lo que vamos a trabajar en el manual de violencias, rompe el esquema punitivo. Entonces, aquí ya no es de castigar, castigar por castigar, si no está viendo que la persona que agredió, que cometió el error, en este caso el estudiante, tiene que aceptar su responsabilidad y restaurar los daños. Para esto nosotros tenemos los círculos de convivencia, tenemos las charlas, tenemos algunos mecanismos para que el error que haya cometido el estudiante sea mermado y se vaya mejorando en su accionar. Con esto queremos hablar de que se está tratando de una cultura de paz. También incorpora la atención a los niños, niñas y adolescentes, que como podemos ver las siglas es la N y la A, que agreden. Entonces, ¿por qué también les está haciendo esta atención y protección a los niños y niñas y adolescentes? Porque dice que en muchos de los casos, estos niños, niñas y adolescentes pueden sufrir una doble condición de vulnerabilidad, porque no es normal que una persona sea agresiva de por sí. Tiene que haber algo detrás de eso. Entonces, para ellos también hay un trato especial para conocer el por qué está pasando esto. Entonces, con eso hemos terminado los 7 enfoques con los que se ha realizado esta ruta de protocolos. Vamos a ver ahorita sobre la violencia, toda la tipología, y en los posteriores webinars vamos a tratar sobre las rutas manifestadas para terminar nosotros con las fichas. La definición de violencia. Aquí la Convención de Derechos del Niño dice que es un problema social y cultural. Entonces, al ser un problema social, no es que solo está en ciertas familias, en ciertas personas, sino es un problema de la sociedad que nosotros tenemos este problema y está manifestado. La Organización Mundial de la Salud manifiesta que es el uso intencional de la fuerza o poder físico. Entonces, ya está mostrando que hay una intencionalidad de causar daño. También se origina porque aquí hay las relaciones de poder inequitativas. Entonces, la persona que es más grande va a abusar del más pequeño. La persona que se expresa más puede abusar del que no habla tanto. Entonces, la persona adulta puede abusar del niño. Entonces, esto es lo que se está refiriendo al poder inequitativo. Puede ocurrir en varios escenarios. Aquí puede ocurrir en la familia, en el hogar, en las instituciones. Puede ser maltrato físico, sexual, psicológico. Ahorita que estamos por el internet también hay esto de la violencia por el internet y tenemos diferentes tipos de violencia, a pesar de que es todo vía internet. También hay el trato negligente, que eso también tenemos que conocer bastante para nosotros no caer en esta negligencia, porque esta negligencia también es un tipo de violencia. Para nosotros tratar, cuando sabemos que hay un tipo de violencia, lo primero que se va a considerar ya cuando se esté abordando estos casos es el principio de interés superior, de prioridad absoluta y no discriminación.
Entonces aquí el interés superior es el niño y nosotros no podemos discriminar porque esté sucediendo un tipo de violencia. La actuación debe ser inmediata. Nosotros apenas sepamos, nosotros tenemos que actuar, tenemos hasta 24 horas para nosotros denunciar y realizar los procesos. Eso es muy importante. Si nosotros nos quedamos callados, no queremos realizar la ruta necesaria, no hacemos los pasos que son debidos, nosotros vamos a caer en lo que se dijo anteriormente, en la negligencia, y vamos a ser parte del problema. Entonces, por eso es importante y está en negrillas, está en mayúsculas. Nosotros tenemos la obligación de denunciar el hecho. La categorización de la violencia está básicamente dividida en tres. Está en la naturaleza de los actos violentos, que está la física, psicológica, sexual, por omisión o negligencia, y la virtual. Tenemos la relación víctima-persona agresora. Aquí se subdivide en intrafamiliar, institucional, que puede ser de docentes, autoridades, personal administrativo o de limpieza o varios. Entre pares, de estudiantes contra integrantes de la institución educativa. Y para finalizar tenemos los motivos socioculturales y o situaciones de vulnerabilidad. Aquí hablamos de la violencia de género, por orientación sexual o identidad de género, por condición socioeconómica, étnica, cultural y o situación de movilidad humana y por discapacidad. Todo esto es lo que vamos a ver el día de hoy y cada una de estas tiene su ruta. Entonces, la primera, vamos a hablar sobre la naturaleza de los actos violentos. La física dice que es todo acto u omisión que produzca o pudiese producir daño o sufrimiento físico. Entonces aquí nosotros tenemos los golpes, tenemos los puñetes, tenemos que se lanzan los esferos, o sea, cualquier tipo que produzca un sufrimiento o daño físico es un tipo de violencia física. Recordar que estos tipos de naturaleza, le voy a retroceder, estos tipos de naturaleza, de relación con la persona y los motivos socioculturales se pueden interrelacionar. Por ejemplo, nosotros estamos en la virtualidad y nuestro estudiante dice que el papito o la mamita le pegó. Entonces viene a ser una violencia física intrafamiliar y puede ser aquí, por ejemplo, si es que, por ejemplo, puede ser que el papito es machista. Entonces tiene la mujercita y por A o B circunstancias le pegó. Entonces puede que se relacionen estos tres. Entonces nosotros ya vamos a saber qué ruta de actuación se puede dar. Pues principalmente ahorita lo que vamos a revisar son que se van a dar estos tipos de violencia intrafamiliar o puede ser violencia entre pares o de docentes o autoridades, pero por el medio virtual, porque no tenemos en la presencia física. Entonces puede haber un hostigamiento, ustedes ya pueden ir reconociendo los diferentes tipos, cómo se pueden ir interrelacionando. Eso es muy importante. Entonces, la violencia física se puede manifestar a través de golpes, puñetazos, como ya lo pudimos ver. Entonces, principalmente, aquí también vale aclarar, aunque no está y no se va a poder evidenciar en esta época, porque los estudiantes no se están interrelacionando físicamente, entonces es la provocación o mutilaciones o deformaciones, quemaduras, cortes de cabello y también la ingesta forzada de drogas o bebidas alcohólicas es tomada como una violencia física. Eso está escrito en esta ruta de protocolos. La violencia psicológica dice que la violencia psicológica incluye el maltrato verbal. Aquí esta violencia sí se puede evidenciar en este tipo
de educación que estamos teniendo, ya que puede ser un maltrato verbal con una llamada telefónica, insultos por medio del WhatsApp, por medio de las redes sociales, puede ser ofensiva, gritos, apodos, burlas. Entonces aquí vienen lo que pueden ser los memes, comentarios peyorativos, si es que estamos en una videoconferencia en el aula y el uno le trata mal al otro o da estos comentarios, entonces estamos bajo este tipo de violencia psicológica. Entonces la discriminación, la exclusión, la intimidación, manipulación, humillación, amenazas, difusión de rumores, inculpaciones, control de medidas y mecanismos de vigilancia, hostigamiento, etcétera, todos estos tipos que nosotros podemos observar o hemos podido observar, viene a recaer en lo que es el tipo de violencia psicológica. En muchos casos es difícil detectar si se ha ejercido otras formas u otros tipos de violencia, pues la víctima no siempre presenta evidencias físicas o visibles. Sin embargo, este tipo de violencia afecta a la persona a nivel subjetivo y emocional, con consecuencias sobre su salud mental y desarrollo integral. Entonces, como nosotros vemos aquí, si es que un estudiante o los mismos profesores han sufrido este tipo de violencia, nosotros a simple vista no vamos a poder ver, entonces nosotros tenemos que ser muy persuasivos que si es que antes el niño hablaba, interactuaba, le gustaba, se conectaba temprano, entonces de un día para el otro cambió, entonces ya son signos de que algo está pasando. Entonces tenemos que ser muy perspicaces para nosotros darnos cuenta de que si es que se está cometiendo este tipo de violencia psicológica, porque no es perceptible a simple vista, pero nosotros ya con el tiempo y conociéndoles a nuestros estudiantes nos vamos dando cuenta. El tipo de violencia sexual que es muy preocupante, pero sí se ha dado, entonces este es el que nosotros tenemos que por obligación y tenemos la ruta establecida y hay bastantes casos también de negligencia que se ha podido observar. Es porque nosotros, sabiendo que está pasando o sospechando, porque nosotros no podemos decir en nuestros informes y todo esto pasó, sino siempre tenemos que estar con la presunción. Nosotros no vamos a decir le pegó, sino presuntamente. Entonces, siempre trabajar con la presunción porque nosotros no podemos asegurar eso. Entonces, eso tomar muy en cuenta. Entonces, la violencia sexual es la que más daño les causa a todas las personas, no solo a los estudiantes. Entonces, eso tenemos que estar y tomar muy en cuenta. Ya vamos a ver los diferentes tipos de violencia sexual según las diferentes tipologías y clasificaciones que se tienen. Entre ellas, en el Código Integral Penal, el COIP, habla en su artículo 166 del acoso sexual. Textualmente dice que la persona que solicite algún acto de naturaleza sexual para sí o para un tercero, privilegiándose de su situación de autoridad laboral, docente, religiosa o similar, sea tutor o tutora, curadora o curador, ministros de culto, profesionales de la educación o de la salud, personal responsable en la atención y cuidado del paciente o que mantenga vínculo familiar o cualquier otra forma que implique subordinación de la víctima, con la amenaza de causar a la víctima o a un tercero un mal relacionado con las legítimas expectativas que pueda tener en el ámbito de dicha relación. Entonces, eso es penado. Y básicamente estamos viendo que aquí también hay una relación de poder. Tenemos en el artículo 170 de este mismo código al abuso sexual, el cual manifiesta que la persona que en contra de su voluntad de otra ejecute sobre ella o la obligue a ejecutar sobre sí misma u otra persona un acto de naturaleza sexual, sin que exista penetración o acceso carnal,
será sancionado como con la pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Entonces eso tenemos que ser muy conscientes. Nosotros básicamente no vamos a decir si fue acoso sexual, abuso sexual, pero ya vamos teniendo la idea y vamos conociendo, porque el desconocer no es saludable para ninguna persona. Entonces nosotros nos vamos a ir empapando de esto. Como les dije anteriormente, aquí tenemos la categorización de la violencia sexual, las tipologías según su manifestación. Según el COIP, el Código Orgánico Integral Penal, las siguientes son las principales tipologías. Entonces está el acoso sexual, está el abuso sexual, la violación, el estupro, la pornografía infantil y adolescente, la trata con fines sexuales y la violencia sexual digital, que es lo que hemos estado viendo en las últimas noticias que se está presentando bastante, la violencia sexual digital, que ya la vamos a tratar. Entonces, en el acoso sexual dice que constituye una manifestación de violencia según la cual una persona con un estatus de superioridad solicita actos de naturaleza sexual para sí o para otras personas, a quienes está bajo su autoridad, aprovechándose de su situación de poder. Entonces, aquí puede ser que un estudiante, un profesor, una autoridad pueda aprovecharse de una persona menor de edad o de un estudiante por su relación. Puede visibilizarse en cuanto a la edad, el sexo, la posición laboral, social, familiar, económica. El acoso sexual puede involucrar hostigamiento, persecución física, verbal o psicológica, amenazas y acoso virtual. Entonces, este acoso nosotros lo podemos vivir en este momento porque nosotros podemos ver que esto es verbal, que esto es psicológico, que puede haber un hostigamiento si es que no es físico, puede seguirle en redes sociales, puede estar atento a su perfil, puede mandarle mensajes. Entonces, esto es un tipo de hostigamiento, puede realizarle amenazas y vendría a ser un acoso virtual teniendo en cuenta las demás características. El abuso sexual implica toda interacción sexual en contra de la voluntad de un niño o niña, caso en que, que el consentimiento no exista o puede ser dado. Entonces eso es muy importante. Aquí dice que el consentimiento no existe o no puede ser dado, independientemente si la niña o el niño entiende la naturaleza sexual de la actividad e incluso cuando muestre signos de rechazo. Este tipo de abuso se presenta como un acto natural sexual sin la necesidad de que exista penetración o acceso carnal. Las personas agresoras aprovechan las circunstancias para lo que pone de ventaja frente a la víctima y usa su vulnerabilidad. Recordar que los niños, niñas y adolescentes son personas vulnerables, como ya vimos anteriormente. El contacto sexual entre una persona adolescente y un niño o niña más pequeños también puede ser abusivo si hay una significativa disparidad de edad, el desarrollo o el tamaño, o si existe un aprovechamiento intencional en estas diferencias. El otro tipo es la violación. Entonces, aquí dice que es el acceso carnal con introducción total o parcial del miembro viril por vía oral, anal o vaginal, o la introducción por vía anal de objetos, dedos u órganos de distintos al miembro viril a una persona de cualquier sexo. Y esto está penalizado por el COIP. En su artículo 175 dice que la víctima menor de 18 años de edad irrelevante. Entonces eso ya es un delito. El estupro. El estupro ni lo tenemos que manejar porque hay casos que se dan y se están dando y tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Por qué?
porque dice que es el acto de violento que comprende a una persona mayor de 18 años. En nuestro caso, y según nuestra legislación, es una persona mayor de edad que recurriendo al engaño tenga relaciones sexuales con otra, mayor de 14 años y menor de 18 años. Entonces el estupro es cuando una persona mayor de 18 años puede haber tenido o tuvo relaciones sexuales con una persona de entre 14 y, 18, y menor a 18 años. Puede tener 17 y puede ya estar por cumplir años, pero se relaciona en esta edad. Y esto está manifestado en el artículo 167. La pornografía infantil y adolescente dice que es toda representación, producción, distribución, divulgación, importación, exportación, oferta, venta o posesión por cualquier medio de imágenes de un niño, niña, adolescente dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de las partes genitales de un niño, niña o adolescente con fines primordialmente sexuales. Entonces, aquí es donde nosotros estamos cayendo, o se puede estar viendo que nosotros podemos darnos cuenta porque se está dando y se está evidenciando que hay este tipo de pornografía infantil y tenemos que ser muy cautos en estos temas. La trata con fines sexuales, esto ya es más, no es que los otros no sean de mayor interés, pero esto ya es una captación de personas en el transporte, de traslados, acogida y de la recepción de personas. Y también se ha visto redes que están realizando tratas de los estudiantes. Entonces, si hay esto, no es que podemos decir esto no existe. Esto se está dando y nosotros, por eso es muy importante hablar en las reuniones, que los papitos sepan qué están haciendo sus hijitos, qué es lo que está pasando, si es que hay cambios de comportamiento, o sea, hay algunos chicos que salen. Entonces nosotros ahí nos podemos dar cuenta de esto porque lo tienen muy escondidos y puede ser que hay esta trata sexual por lo que hemos estado viendo, que son amenazados, que está algo detrás de esto. La violencia sexual digital. Dice que debido a las relaciones que se presentan en la web, sobre todo en las redes sociales, surgen diversas modalidades de delitos graves que ponen en riesgo la integridad de los niños, niñas y adolescentes. Es por eso que nosotros en nuestras clases virtuales tenemos que tomar todas las seguridades. Tenemos que, si es que utilizamos por A o B circunstancia redes sociales, que estas redes sociales sean vigiladas por los padres de familia, que si es que utilizan el internet, los papitos se asesoren, tengan una buena seguridad digital, porque nosotros no sabemos quién está detrás de cada una de nuestras pantallas y se puede dar esto. Implica cualquier tipo de plataforma o dispositivo tecnológico. Ahorita ya cualquier celular, o no cualquiera, sino ya la mayoría de celulares ya pueden acceder al internet, tienen cámaras, se puede enviar fotos, videos, chat, se puede descargar todas las redes sociales. Entonces ya entramos en un mundo mucho más amplio, que no solo puede ser del Ecuador, sino a nivel internacional. Entonces tenemos que tomar mucho cuidado en eso. ¿Con qué? Con captar imágenes en vivo, tiempo real. Igual el uso de que cada 5 o 7 minutos, todos los días están subiendo estados, cambiando de fotos. Entonces, esto hace atrayente a personas inescrupulosas que están detrás de algo más. Entonces, por eso es importante hablar con nuestros estudiantes del cuidado de esto. La violencia sexual digital puede ejecutarse a través de la inadecuada utilización de los navegadores web, difundiendo mensajes, fotos, videos de naturaleza sexual
que atenten contra la dignidad de la persona agredida. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto que a veces por A o B circunstancia mandan fotos inadecuadas y después con esas fotos ya comienzan a darse lo que es la presión, el hostigamiento, y nosotros sabemos que cuando hay una foto está en la red es muy difícil borrarla porque siempre queda esa huella. Entonces, preferible es pensar una, dos o tres veces antes de enviar cualquier imagen o video para no caer eso. Y nosotros aquí vamos a ver de la discapacidad, de una discapacidad, dice que a su vez la violencia asociada con las discapacidades se produce por el estado de vulnerabilidad, debido a que la sociedad no le ha brindado las condiciones físicas, psicológicas e intelectuales suficientes para vivir en un medio protector y seguro. Las niñas y mujeres con discapacidad suelen estar expuestas a un riesgo mayor dentro y fuera del hogar y sufrir violencia, lesiones o abusos, abandono o trato negligente, maltratos y explotación. Con eso hemos terminado la, la parte de violencia sexual, que es muy amplia, y ya la vamos a tratar en la ruta especificada. También es de gran interés conocer esta vía por omisión o negligencia, ya que nosotros podemos caer en esto, como les dije, por no cumplir con estos estándares. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos. Dice que según el Código de la Niñez y Adolescencia en el 2003, la negligencia es la omisión y o descuido ejercido de las personas adultas. ¿Cuáles son las personas adultas que están a cargo de los niños, niñas y adolescentes? Los docentes, autoridades, personal administrativo o de servicio, padre, madre, representante legal o persona a su cuidado. Todos los que se nombró anteriormente podemos caer en este tipo de violencia por omisión o negligencia, ya que podemos incumplir con las obligaciones o responsabilidades de atención y cuidado para un niño, niña o adolescente. Principalmente nosotros aquí vamos a tener, por el contexto en el que estamos viviendo, la negligencia por parte de los papitos o representantes en los hogares, por la ausencia de protección y cuidado de sus necesidades básicas, no proveer alimentación adecuada para su etapa de desarrollo. Entonces, la falta de supervisión adecuada. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta que si es que está pasando esto en nuestros estudiantes, nosotros no es que podemos dejar así. Tenemos que primero hablar con el representante, manifestarle que es un tipo de violencia, que es obligación de él cumplir con todas estas demandas que tiene su estudiante, su representado, ya que la falta de protección le va a hacer recaer en serios problemas, porque nosotros tenemos que seguir la ruta. Entonces, si nosotros vemos que está o hay negligencia de esta parte, nosotros tenemos que realizar la ruta pertinente para ayudarle a nuestro estudiante. En las instituciones educativas también se da negligencia cuando no se utilizan las prácticas pedagógicas adecuadas o incumplen con los procedimientos establecidos para garantizar el bienestar de los estudiantes. Una práctica pedagógica inadecuada sería insultar al estudiante. Puede ser que nosotros le denigremos, que le hagamos un estereotipo, que nosotros mismos nos burlemos de ellos. Entonces, si estamos o conocemos eso, nosotros también estamos cayendo en este proceso de negligencia. Entonces, y eso puede ser sancionado, tiene que ser sancionado. Y la violencia virtual
Dice que es aquella violencia psicológica o sexual que se ejerce a través de los medios informáticos o electrónicos, que tienen efectos psicosociales en las personas. Las principales formas de violencia virtual contra niños, niñas y adolescentes que se pueden detectar en las instituciones educativas son las siguientes. Como nosotros podemos ver, es un gran contenido y esto lo vamos a tratar en el webinar que tenga con la violencia informática, porque en cada uno vamos a dar ejemplos, vamos a tratar, pero principalmente tenemos que darnos cuenta en la pornografía infantil, el uso de imágenes, el uso de claves, porque hay personas que por A o B circunstancia para que le dé haciendo un deber o algo, le da el usuario y contraseña y la otra persona es abusiva y comienza a utilizar la información, el ciberacoso. Entonces, estas son las principales. Esto ya vamos a tratar, pero ya les di básicamente una introducción. Entonces, nosotros en la nota técnica se ha copiado tal y cual como está en la ruta. Dice que la nota técnica, el Código Orgánico Integral Penal, establece sanciones entre 1 a 26 años de privación de la libertad a personas que cometan delitos informáticos o ciberdelitos contra niños, niñas y adolescentes por medios electrónicos, informáticos o de cualquier otro soporte físico o formato. Son delitos: el contacto con finalidad sexual con menores de 18 años por medios electrónicos. Esto se encuentra en su artículo 173. La oferta de servicios sexuales con menores de 18 años por medios electrónicos está en el artículo 174. La violación a la intimidad está en el artículo 178. Fotografiar, filmar, grabar, producir, transmitir o editar materiales visuales, audiovisuales, informáticos, electrónicos o de cualquier otro soporte físico o formato que contenga la representación visual de desnudos o semidesnudos reales o simulados de niñas, niños o adolescentes en actitud sexual. La persona que lo hiciera será sancionada con la pena privativa de 13 a 16 años. Esto estipula el artículo 103. Comercializar pornografía con utilización de niños, niñas y adolescentes está en el artículo 104. Esto es muy importante conocer porque nosotros decimos, no, es que pasó eso y le van a sancionar o va a pasar algo o no se hace nada, pero nosotros vemos que si es que se dan la ruta, los protocolos y se actúa como se debe actuar, todo esto representa un delito que dependiendo del caso tiene que ser sancionado. Y eso tenemos que quedar muy claro. Y nosotros como educadores no dejar pasar. Ahorita vamos a hablar de la relación víctima y persona agresor. Nosotros tenemos aquí la intrafamiliar, la institucional, entre pares de estudiantes contra integrantes de la institución educativa. En el artículo 155 del Código Integral Penal, con relación a la violencia contra la mujer o integrantes del núcleo familiar, se considera violencia toda acción que consista en maltrato físico, psicológico o sexual, ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás miembros del núcleo familiar. A continuación les voy a leer lo que significa o lo que está estipulado como núcleo familiar. Se considera miembros del núcleo familiar a la o al cónyuge de la pareja de unión de hecho o unión libre, conviviente, ascendiente, descendiente, hermanas, hermanos, parientes hasta segundo grado de afinidad y personas con las que se determine que el procesado o la persona
mantenga o haya mantenido vínculos familiares, íntimos, afectivos, conyugales o de convivencia, noviazgo o de cohabitación. Entonces nosotros aquí vemos que si es que existe el tipo de violencia físico, psicológico, sexual entre el miembro del núcleo familiar, en este caso se podría decir fácilmente con quien uno convive diariamente, entonces se tiene en este reglamento se recae en el artículo 155. Mientras que el institucional dice que está, según el artículo 67 del Código de la Niñez y Adolescencia, violencia institucional es aquella ejercida por un servidor de una institución pública o privada como resultado de la aplicación de reglamentos, prácticas administrativas o pedagógicas aceptadas o expresadas tácitamente por la institución y cuando sus autoridades lo han conocido y no han adoptado las medidas pertinentes para prevenirlo, hacerlo cesar, remediarlo y sancionarlo de manera inmediata. La responsabilidad del maltrato institucional recae en el autor del maltrato y en el representante legal, en este caso la autoridad o responsable de la institución o establecimiento al que pertenece. En el ejemplo que vimos anteriormente de que si es que un profesor está tratando mal a un estudiante y la mamita se quejó con la autoridad y la autoridad no hace nada, estamos hablando de un maltrato institucional. Entonces es importante que con los enfoques que hablamos anteriormente del respeto, de género, intercultural, entonces todos tenemos que ser tratados con respeto, con dignidad y nadie puede violar los derechos de nadie. Y si es que no se realiza o no se hacen los cambios necesarios de una institución para cambiar esto, estamos bajo la violencia institucional y en este caso la máxima autoridad es la mayor responsable, porque cada autoridad es responsable de su institución. Exacto. Esta modalidad de violencia puede ocurrir en el ámbito educativo si la presunta persona agresora integra la Con comunidad. problemas de edición, En ya. este caso, Me han llorado. hablamos de docentes, personal directivo, administrativo y de servicio o cualquier persona adulta que tenga contacto directo con los niños, niñas o adolescentes. Nosotros, como estamos en la virtualidad, este caso se lo puede relacionar en el desarrollo pedagógico con el trato que tienen los docentes con el estudiante. La violencia institucional se genera cuando existe un ejercicio de poder por parte de la presunta persona agresora, valiéndose de su posición profesional, nivel de conocimientos, diferencia etaria, generacional o el uso de la fuerza. Entonces siempre hay esta disparidad de poder para realizarse. Entre pares. Entre pares, como su nombre lo manifiesta, se puede dar de autoridad a autoridad, de docente a docente, de estudiante a estudiante. Puede ser esta física, sexual, puede ser por género, entonces puede ser por creencia. Entonces, esto ya se podría decir que tienen igual significado, igual estatus, pero se da este tipo de violencia. Aquí nosotros tenemos conflictos entre estudiantes, violencia entre pandilla juvenil y acoso escolar. Esto hablando principalmente de estudiantes. Conflicto entre estudiantes cuando un estudiante le golpea, le agrede, le está en este caso mandando mensajes, se está burlando de otro estudiante. Es de uno contra uno. Entonces esto es entre estudiantes. Violencia entre pandillas juveniles. Recordar aquí que
la ruta y protocolo no dice que pandilla juvenil es lo que nosotros estamos viendo en las redes sociales o estamos viendo en los noticieros, que son pandillas que están causando problemas, sino manifiesta a las pandillas como un grupo que se ha creado porque en su hogar no ha conseguido el apego o porque se han reunido por tener para tener los mismos gustos. Entonces, si es que a él le gusta patinar, se va con un grupo que sepa patinar. Si es que a él le gusta jugar fútbol, básquet, entonces se va con este grupo. Entonces, como está resaltado, dice que la pandilla no implica procesos de asociación irregular. Entonces ahí debemos tomar en cuenta que no es con pandillas como nosotros lo estamos asociando, sino que puede ser que a un estudiante no le gusta un grupo que le gusta jugar fútbol y ese grupo tiene problemas o le está molestando. Entonces, cuando está con un grupo, una persona tiene un problema, en este caso por lo que manifiesta la ruta contra una pandilla, pero esta pandilla no tiene este símbolo de agresividad y puede llegar la pandilla, también es importante esto, tienen sus propias normas, sus propios códigos, sus propios recursos, pero a veces para pertenecer a estas pandillas puede llegar a violentar sus propios derechos. Entonces, la persona por integrar estos grupos pueden estar violentando sus propios derechos sin que él sepa o con la autorización de él, pero él al ser una persona vulnerable no puede darse cuenta de esto. Entonces nosotros como personas adultas, nosotros docentes, los papitos, debemos tomar cartas en el asunto para que no se rompa ningún derecho. El acoso escolar es lo que virtualmente y actualmente se está tratando lo que se dice el bullying. Entonces esto se dio por Olmos en el 2007, que ya se estaba hablando del bullying. Entonces el bullying es el acoso escolar, puede ser grupal, individual, pero aquí ya va puede ser de manera directa, de manera indirecta, y hay las personas agresoras, hay las personas que observan y se puede convertir esto en un sistema, porque para haber acoso escolar tiene que ser reiterativo. Entonces ellos ya tienen una rutina, entonces se puede decir que ahorita todas las mañanas le coge y le manda un meme, después por la tarde le insulta, luego le hace críticas por el Facebook, luego los demás se ríen, entonces eso va paulatinamente y ya se llamaría esto acoso escolar o bullying, en este caso cibernético. En el acoso escolar están presentes tres aspectos. Para nosotros decir que es un acoso, tienen que ser los actos violentos. No necesariamente tienen que pegarle porque puede ser violento en forma psicológica. Tiene que haber la intencionalidad de querer causar o tener la certeza de que quiere él molestarle. Entonces no es que solo le dijo un chiste, sino que él ya va con la intencionalidad y tiene que ser recurrente. Entonces no solo no solo fue una vez, sino ya ha sido algunas veces. Entonces ahí estamos hablando de acoso escolar. También tenemos que nosotros tomar en cuenta que aquí podemos estar en nosotros podemos tener estos tipos de actividades, pero se puede subdividir en conflicto, situación de violencia, acoso escolar o bullying. Como un ejemplo muy práctico, un conflicto es cuando estamos en una clase virtual, el uno opina una cosa y por A o B circunstancia se comienzan a insultar o se comienzan a dar interrelaciones. No básicamente insultar, porque eso ya sería un tipo de violencia, pero comienzan a discutir.
Entonces, eso es un conflicto. De ese conflicto nosotros tenemos que irlo debatiendo, viendo los puntos de vista y se terminó. Mientras que en la situación de violencia, y sí, ya va lo que es el insulto, el agravio, entonces ahí ya estamos hablando de una violencia psicológica. Y en el acoso escolar, en lo mismo, entonces estamos en la aula virtual y el mismo estudiante dice lo mismo y el otro le comienza a decir, tú siempre dices eso, ya te hemos dicho cuántas veces, entonces ya es que el estudiante opina y los demás o el mismo estudiante le vuelve a decir o a recriminar o le vuelve a insultar o por los grupos de chat. Entonces ahí estamos viendo el conflicto es cuando por A o B circunstancia no se ha llegado a un mismo consenso, pero no hay agresión de las partes, sino que se puede como debatir. En la situación de violencia ya hay un hecho de insulto, ya se pasaron de tono. Y en el acoso escolar ya esto ya es recurrente. Las tipologías según su manifestación. Entonces, la violencia entre estudiantes, familiares, representantes legales contra integrantes de la institución educativa. Entonces, aquí también lastimosamente hemos podido ver que ha habido profes que mandan o están realizando las exposiciones y hay estudiantes que cogen y les hacen memes. Es un tipo de violencia o que le cogen y comienzan a rayar la pantalla, también se puede considerar tipo de violencia. Por eso que nosotros en este tipo virtual, antes de comenzar cualquier actividad, primero se pongan las normas claras. Entonces, tenemos que respetar tanto a los estudiantes, a los profesores, a las autoridades para no tener este tipo de violencia. Igual las críticas si es preferible en los grupos de WhatsApp personalmente, pero hay algunos que comienzan y tratan mal por el grupo general. Entonces eso es también un tipo de violencia. Las tipologías, entonces, dice que este procedimiento, como nosotros podemos ver, y esto saque, dice que el 90% de los profesores viven situaciones de violencia en sus centros escolares cada día. Esto es porque no se está llevando bien esta interrelación. Entonces, ¿por qué no se lleva bien? Porque a veces los papitos no hacen valer su autoridad o les han dejado, pero nosotros tenemos que primero educarles y una persona educada difícilmente realiza esto, muy difícilmente, pero se da y se está dando. Entonces, no es que porque es estudiante puede realizar o porque es papito y son bastantes, pueden hablar o pueden socavar la dignidad de ninguna persona, sino que esto también tiene sus consecuencias y tiene su ruta. Y eso está especificado. Y para terminar, las tipologías según los motivos socioculturales, que son algunos de los que ya hablamos, dice que tenemos la violencia por motivos de orientación sexual o identidad de género, la violencia de género y la violencia por condiciones socioeconómicas, étnicas y culturales o condición de movilidad humana y la violencia por condición de discapacidad. Todo lo que nosotros vimos el día de hoy es un enfoque de lo que está escrito y de lo que está manifestado en la ruta de protocolo. Nosotros ya en las próximas clases vamos a tratar cada una de ellas, cómo se tiene que tratar, y la última clase vamos a ver las fichas que nosotros deberíamos llenar y las consecuencias que estos pueden tener. Con esto hemos terminado el día de hoy. Espero que les haya sido muy productivo y que nos sirva a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, José, por tu información. Ha sido una capacitación muy fructífera. Todos nuestros participantes están muy contentos con tu intervención. Este tema es un tema de mucha preocupación que como docentes tenemos que estar muy pendientes de cada una de las actitudes de nuestros estudiantes.
porque son muy pocas las señales que ellos nos pueden enviar y debemos de estar atentos en todo momento. Tenemos dos preguntas en Facebook de nuestra amiga Alexandra Marandi. Ella nos pregunta, si un estudiante no quiere activar su cámara en clase, pese a que se ha indicado con tiempo a los representantes y se ha coordinado acciones, el estudiante no responde de manera favorable. ¿Exigirle que prenda su cámara se considera un acto de violencia? No, básicamente no sería un acto de violencia porque no estamos vulnerando ningún derecho. Lo que tendríamos que trabajar ahí es, como se les dijo en la clase, en otras capacitaciones, siempre antes de nosotros pedirles, puede ser que el niño sea muy tímido, entonces primero interactuar entre nosotros. Nosotros tenemos diferentes plataformas, el Zoom, las llamadas, las videollamadas de WhatsApp, entonces primero podemos trabajar por ese medio, hablar y comunicarnos y decirle, ¿sabes qué? Nosotros te estamos pidiendo que tú actives tu cámara porque ha habido casos que no estudiantes, pero le podemos decir por un ejemplo, yo estoy siguiendo un curso y dejamos la cámara prendida y nosotros pensamos que estás tú ahí. Entonces es para seguridad tuya, para que tus papitos sepan que cuando estás frente a la cámara, estás conmigo, estás aprendiendo y no vamos a tener ningún problema. Y para que tus papitos estén más seguros. Entonces es la forma de llegar con los estudiantes, pero no sería ningún tipo de violencia porque no se está ni afectando psicológicamente ni virtualmente, pero es la forma en cómo nosotros estamos llegando al estudiante, ¿no? Eso sería. Muchas gracias, José. De igual manera, yo creo que esta pregunta nos la vas a responder posteriormente en las posteriores capacitaciones, pero voy a plantearla para ver si es que dejas adelantando un poquito. ¿Cómo manejar o qué hacer cuando es el adolescente quien agrede a su madre y se protege con el hecho de que no le pueden hacer nada porque es menor de edad? Si no, se les denuncia por maltrato a los padres. Ya nosotros igual hay las juntas de protección, entonces no es que los estudiantes o los adolescentes pueden realizar lo que ellos deseen. Entonces es como cuando le maltratan a un docente o algo, entonces se va a nosotros tenemos que seguir el caso, en este caso tendría que seguir el DS o la mamita también le podría realizar este seguimiento. ¿Por qué? Porque si es que le ha pegado a su papá, entonces debe tener algún problema, entonces hay la junta de resolución o a donde vaya el caso, lo primero que va a hacer con esta persona menor de edad va a enviarle a un psicólogo, va a haber un trato psicológico para ver el por qué está reaccionando de esta manera. Puede ser que está consumiendo alguna sustancia, ya no se puede controlar, que necesite algún tipo de rehabilitación. Entonces, para este caso, entonces, lo primero que van a hacer es el estudio del caso, mandarle a la autoridad respectiva, en este caso, primeramente le han de mandar a un psicólogo clínico y que le evalúe y dependiendo de lo que esté, se va a hacer el seguimiento. Como les dije anteriormente, ninguna persona eh, en este caso, como vamos a ver de las rutas y protocolos, no es que nació agresor y les va a pegar o va a maltratar a todos, sino hay un porqué del que están siendo agresores, porque principalmente, como dice él, puede ser doble vulneración porque él está siendo agredido y se hizo ver de esta manera. Entonces, en este caso, yo creo que primero sí se tiene que hacer y el llamado de atención, no verbal, sino de la parte oficial, cosa que van a hacer un seguimiento, él va a tener que ir algunos días a terapia y se va a resolver el caso, porque nadie no puede maltratar a nadie. Como nosotros vimos, el grupo familiar y toda la norma está muy relacionada. Entonces nadie no puede ser vulnerado ningún derecho y peor el físico. Muchas gracias, José.
Este tema es un tema muy importante, pero también es un tema muy sensible que tenemos que tratar de controlar dentro de nuestra aula, y más en nuestra aula virtual. Ya no tenemos esa oportunidad de estar cerca de nuestros estudiantes y poder así mirarlo, cómo están actuando, cómo están sintiendo, cómo están interactuando entre ellos. Entonces es muy importante que como educadores virtuales que somos en este momento, tengamos las herramientas necesarias para ver que nuestros estudiantes estén seguros, aún estando dentro de su propia casa. Muy, muy interesante tu tema, José. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Para las personas que me están preguntando acerca del material que utiliza José para su capacitación, el material de apoyo se lo envía al correo electrónico de cada persona que haya cancelado la certificación académica al finalizar el webinar. Al finalizar los 4 encuentros virtuales, se le entrega el material de apoyo a cada una de las personas que haya realizado el pago. Eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias, José. Les esperamos a cada uno de ustedes el día lunes. A partir de las 4 de la tarde vamos a seguir tratando este tema tan importante y tan interesante dentro de la educación virtual. Muchas gracias a todos, que tengan una muy buena tarde y una muy buena noche y que descansen. Gracias, José. Hasta la próxima. Un excelente fin de semana. Igual. Que les vaya muy bien. Buenas tardes. Uy, ya no me acuerdo. Buenas tardes. ¿Aló?